favor, nos ponemos de pie para el himno nacional. Pueden sentarse, gracias. Olvidar, por Joel Palgui. Hubiera querido despertar una mañana y descubrir que el Holocausto no ocurrió, que solo fue una alegoría, una pesadilla pasajera. Hubiera querido una vida sin Holocausto, sin trenes, sin campos, sin marchas de la muerte, sin crematorios, sin el pánico recurrente, agobiante. Hubiera renunciado a los homenajes a los sobrevivientes, a las miradas de piedad y sobrecogimiento frente a los números tatuados en los brazos. Hubiera querido no defender más la singularidad del Holocausto, su exclusividad judía, su unicidad histórico universal. Hubiera querido despedirme de todas las imágenes que de allí aparecen en momentos de peligro existencial para nosotros y para otros pueblos. Pero el Holocausto no es una pesa atada a nuestras piernas, es una carga que se lleva en el alma, que no se suelta, que no se tira a un costado, que no se transfiere. Hay que aprender a vivir con ella. Pretender que nos acostumbramos, suspirar a escondidas. Aquí estoy, aquí estamos, deseosos de olvidar, adictos a la memoria, listos para la lección. Nuestro cordial saludo a las autoridades civiles y religiosas que nos acompañan, a los embajadores y diplomáticos que nos honran con su presencia, a los miembros de instituciones, juntas y comunidades judías, a todos los amigos y amigas presentes. Esta conmemoración, que en nuestro caso, debido a la pandemia, tuvimos que posponer un par de años, tiene que ver con todos nosotros. Recordamos hoy la gesta de seres humanos pertenecientes a un pueblo que, por órdenes demenciales, debía desaparecer de la faz de la tierra, pero que, con ejemplar vitalidad, resurgió de las cenizas acumuladas en los crematorios de Auschwitz. Honramos a los sobrevivientes de la Shoah. Honramos su indescriptible voluntad para reconstruir sus vidas, cuando ya no tenían a quién esperar ni a dónde volver, cuando ya la vida parecía carecer de sentido. Honramos con tesón para volver a vivir. Nombre
que hemos dado a este acto. Agrupados en los campos de desplazados luego de la liberación, muchos de ellos se centraron en tratar de emigrar para rehacer la vida en otro lado y sacarse de encima la imagen de desplazados. 2/3 llegaron a lo que hoy es el Estado de Israel, muchos a Estados Unidos y otros más a distintos países de Occidente. Y eso es precisamente lo que hoy llamamos resiliencia, la capacidad de sobreponerse a los hechos, inimaginables como en este caso, y la aptitud para salir fortalecido de ellos. Como dice Boris Cyrulnik, para el pueblo judío después de Auschwitz, escribir poesía no solo fue posible, sino un deber moral. Con la valiosa ayuda de sus familiares, varios aquí presentes, hemos construido lo que en una noche como esta hubiera podido ser los testimonios de 5 sobrevivientes que rehicieron su vida en Colombia, país al que amaron y dieron lo mejor de sí. Y lo hacemos porque permitir que lo ocurrido se olvide sería deshonrar su memoria y la de millones de víctimas como ellos. Por eso acogemos la sabia sentencia de Elie Wiesel: recordar para no morir, contar para vivir. En la IM, esta conmemoración ha sido siempre un trabajo de equipo. Por eso, este año evocamos con mucha nostalgia los aportes de Vicky Wasserman, Zichroná Libraja, y de Roberto Chaskel, Zichroná Libraja, quienes ya no nos acompañan. Les agradecemos a todos su asistencia. Elie Wiesel, Primo Levi, Rivka Yosefleska, Gil Rahman, Marta Goren y otros millones más tienen en común ser judíos europeos que, pese a la barbarie nazi, lograron sobrevivir, crear una familia y contar su historia. Ellos nos dejaron una tarea ineludible. En libros e imágenes plasmaron las atrocidades sufridas para que las sigamos contando, como enseña la Mishnah sobre la transmisión de la Torá, de Moshe a Yoshua y de Yoshua a los ancianos, y así de generación en generación. Hoy estamos aquí para aprender de esta historia y transmitirla. Termina la Primera Guerra, Alemania devastada busca salir a flote. El Partido Nacional Socialista Obrero consigue un excelente orador y bajo su liderazgo triunfan las elecciones. De inmediato todo cambia. El totalitarismo se toma el poder y la campaña antijudía se expande. Primero, el maltrato, luego las leyes discriminatorias, como la obligación de llevar la estrella amarilla, o la prohibición de usar el tren o los bancos públicos, y finalmente la violencia. Aquella trágica noche de noviembre de 1938, cuando centenares de sinagogas fueron incendiadas, negocios destrozados, decenas de judíos asesinados, la Kristallnacht, que aquí en la IM recordamos muy bien, pues nuestros fundadores habían logrado escapar de la Alemania nazi luego de este devastador episodio. Pero lo peor no había llegado aún. Comienza otra guerra mundial y de inmediato se toman medidas contra los judíos. Encerrémoslos en guetos, dicen los nazis. Ahí morirán de hacinamiento, hambre y enfermedad. Pero esto tampoco fue lo peor. Finalmente se pone en práctica el faticidio plan de exterminar a todos los judíos del mundo. La manera más eficiente, cámaras de gas. Para ello, escondidos en bosques polacos, se construyeron primero 3 campos secretos: Belzec, Sobibor y Treblinka. Se desvían las líneas ferroviarias y se inicia la deportación. Resultado: 600.000 judíos asesinados en Belzec, 250.000 en Sobibor y 870.000
en Treblinka. Poco después, con base en esta experiencia, entrará a funcionar Auschwitz-Birkenau, una fábrica de muerte donde la gente bajaba del tren en la puerta del crematorio y en pocas horas, sin importar sexo o edad, ya eran ceniza. Allí se asesinó a más de 1 millón de hermanos. Por suerte, como dijimos, algunos lograron sobrevivir y contar sus historias. Acorralados por la llegada de los aliados, los nazis sacaron de estos campos a millares de prisioneros y los obligaron a ir a otros en las infames marchas de la muerte. En estos 12 años afloró lo peor del ser humano: odio, violencia, barbarie, el exterminio sistemático de todo un pueblo por el solo hecho de serlo. La Shoah no la vamos a entender nunca, pero es nuestra obligación conocer lo sucedido y luchar para que algo así jamás se repita. De la Shoah debemos aprender la importancia de respetar al otro, de aceptar las diferencias, de compartir, porque al cabo, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se repita. A mi maestro, por Anna Novinsky. Soy una sobreviviente de los campos de concentración. Ningún hombre debiera ser testigo de lo que mis ojos han visto: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos eruditos, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, madres e hijos fusilados y quemados por bachilleres y licenciados. Mi nombre es Max Kirchberg. Nací en Breslau, entonces Alemania, en 1925. En 1935 nos mudamos a Berlín en razón del trabajo de mi padre, Chaim Kirchberg, quien la noche del 9 de noviembre de 1938, la fatídica Kristallnacht, Noche de los Cristales Rotos, no volvió a casa y nunca más supimos de él.
Yo tenía 13 años y mi hermana 11. Quedamos solos con mi madre en Berlín. En junio de 1939 nos deportaron a Polonia y a finales del año siguiente nos mandaron a los guetos de Milau y Plonsk. En septiembre de este año, Polonia fue invadida. A finales del 42, cuando los nazis liquidaron el gueto de Plonsk, nos trasladaron en vagones de carga hasta Auschwitz, destino que solo conocimos al llegar y ver los avisos de la estación. Allí nos separaron de inmediato. Fue la última vez que vi a mi madre y a mi hermana. Esa misma noche me tatuaron con el número 77362. Poco después de llegar a Auschwitz, un grupo de nuestro bloque fue designado a Birkenau, el campo de la muerte y de las chimeneas. Al hacer la limpieza del área donde nos despojaban a los judíos de sus pertenencias antes de mandarlos a las cámaras, marcadas como duchas, encontré una pañoleta que reconocí de inmediato. Era de mi madre. Me estremecí. Por un instante pensé que podría encontrar a mi madre y a mi hermana, pero un compañero de barraca que me observaba se acercó y me señaló las chimeneas humeantes. Entendí. Nunca más las volvería a ver. Mantengo viva su memoria, mas no tengo siquiera las fechas exactas de su Uhrzeit. En enero de 1945 me enviaron a Buchenwald a trabajar en lo que quedaba de la industria de guerra alemana que aún deliraba con una victoria final. Estuve en Ohrdruf y Jonastal, así como en 3 marchas de la muerte. De Auschwitz a Buchenwald, 3 días en tren de vagones abiertos a menos 20 grados bajo cero. De Buchenwald a Ohrdruf y Jonastal a pie, y de vuelta de Ohrdruf a Buchenwald también a pie durante 3 días. El 11 de ese mes entró el ejército americano. Yo era el único sobreviviente de la familia. El día de mi liberación tenía 20 años y escasamente pesaba 32 kilos. Me quedé con el ejército americano hasta junio de 1946, cuando logré contactar a mi tío materno, Juan Hanfling, quien con su hermano Gershon vivían en Bogotá, pues había emigrado antes de la guerra. Gracias a ellos llegué a Colombia en noviembre de ese año. En 1954 regresé a Alemania, donde me casé y donde nacieron mis 6 hijos. Hoy tengo 11 nietos y 2 bisnietos. En 1975 volví a Colombia con mi hijo Donald, que ha sido presidente de esta comunidad, la AIM. Seguro que muchos de ustedes lo conocen a él, a mi nuera Carolina y a mi nieto Alan, quien terminó estudios en Israel y hoy en día está radicado en Tel Aviv. En abril del 2020, hizo entonces 75 años, fui liberado del campo de concentración Buchenwald. También entonces hizo 75 años que volví a ver la luz. Estos son algunos episodios de mi época del Holocausto. No lo olviden, ténganlo presente y no permitan que algo así vuelva a suceder jamás. Hoy ya no estoy con ustedes. Hace 2 años que partí, pero recuerden que si bien yo fui un sobreviviente de la Shoah, en términos reales, todos ustedes también lo son. Tras la caída de Hitler y el avance de los aliados, la euforia inunda Europa. No obstante, la incertidumbre del futuro borra la esperanza de muchos sobrevivientes. Se cae en la melancolía y el letargo del que muchos no pueden o no quieren salir. Regresar a sus países era atrevido. Habían perdido posesiones, familias, amigos y, como si esto no fuera poco,
tendrían que enfrentar el rechazo y la hostilidad de sus compatriotas. El duelo nunca fue mayor que el día de la liberación. Fue en ese momento cuando empezaron a entender su pérdida. Estaban liberados, pero no eran libres. Eran sencillamente unos miserables condenados a vivir. Pero como dijo Primo Levi, si comprender es imposible, conocer es necesario. Mi nombre es Ruchele Baruch, me dicen Raquel. Nací en Znin, cerca de Breslau, Polonia. Era un pueblo pequeño con una pequeña sinagoga y un pequeño colegio, pero eso sí, rodeados de antisemitismo. En 1942 nos llevaron de un campo de concentración a otro, todos en Polonia. En cada uno fui perdiendo contacto con miembros de mi familia. En el primer campo nos separaron de mi padre y de mis hermanos menores. En el segundo, de mi madre. Yo quedé con mi hermana, pero en el tercero, ella murió de neumonía. Cuando liberaron mi campo, volví a Znin. Solo yo sobreviví, pero ya no había Znin, ni las calles eran reconocibles. Caminé por una semana hacia Berlín, donde tenía una tía que sobrevivió escondida durante el horror. Nos debatimos entre ir a Palestina o venir a Colombia. ¿Cómo hubiera querido estar en Tel Aviv el día en que se creó el Estado de Israel? Durante el invierno de 1946, mi tía y yo atravesamos en tren de Siberia a Yokohama, en Japón, y de allí en un barco a Sudamérica. En noviembre de 1947 llegamos a Buenaventura. La nave siguió hasta el Callao, en Perú. En Buenaventura nos recibió mi primo, nos trajo a Bogotá, donde vivía desde 1937. Aquí me casé. Mis hijos ya están en los 70 y tienen nietos. Conocí el mundo del antisemitismo, el mundo de lo que el hombre puede hacer contra el hombre, su parte más diabólica, pero también conocí el mundo de la esperanza, el mundo donde pude nacer de nuevo, el mundo del futuro desconocido. Hoy no estoy ya entre ustedes, pero están mis hijos y sus hijos y sus nietos. Aún arde la luz de la vela que no nos deja olvidar que todos fuimos y todavía somos víctimas del antisemitismo. Lo que me pasó a mí podría volver a suceder y ustedes serían las víctimas. De ustedes depende no olvidar y ayudar a erradicar el flagelo del antisemitismo.
Son muchos los testimonios de soldados aliados que entraron a los campos y no podían creer lo que veían. Anatoly Shapiro, el primer soldado soviético que entró a Auschwitz, relató: había tal hedor que era imposible estar ahí por más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban que los dejara ir, pero teníamos una misión que cumplir. Y Primo Levi describe la distancia existente entre liberadores y prisioneros, distancia que no se redujo luego de la libertad. Eran 4 jóvenes soldados montados a caballo, tensos, que avanzaban por el camino que bordeaba el campo, armados con ametralladoras. Cuando llegaron a los cercos, se detuvieron a mirar y se cruzaron palabras cortas y avergonzadas. Con raro desconcierto, miraron los cadáveres tirados, las barracas a punto de desplomarse y a nosotros, los pocos que quedábamos vivos. Nos parecían figuras salidas de una realidad mágica, trepadas en sus enormes caballos, entre el gris de la nieve sobre la tierra y el gris de los cielos en lo alto, sin desplazarse y sin moverse, frente al fuerte viento que amenazaba con el deshielo. Bela Brauer, recuerdos. El guardián del campo que vino a abrir el portón dijo: «Están ustedes libres y pueden salir». Desaparecieron todos los guardias con los perros que siempre estaban parados en la esquina. Todo desapareció, como si nunca hubiera existido. Ese era uno de los milagros. Entraron los rusos y nosotros estábamos en un estado tal que nadie se movió, nadie salió. No reímos, no nos alegramos, permanecimos indiferentes. Y vinieron los rusos. Vino un general, era judío. Nos dijo que estaba muy feliz porque era el primer campo donde encontraba personas aún con vida. Comenzó a llorar y nosotros no. Él lloraba y nosotros no. Se llamó desplazados a aquellos prisioneros que sobrevivieron al Holocausto y que no encontraron, no quisieron o no pudieron regresar a sus países y se quedaron a menudo en los mismos campos de concentración adecuados para ello, principalmente en Alemania, Austria e Italia. Estos campos de desplazados, creados desde 1945, se mantuvieron hasta 1952. Participaron en su operación los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, las Naciones Unidas, el Joint y el Yeshuv, entre otros. Unos 250.000 judíos se alojaron en la zona americana. Con tremendos problemas de comunicación por los idiomas, los encargados de estos campos de desplazados se enfrentaron a seres hacinados tras alambradas, en precarias condiciones de alimentación, salubridad y vivienda, y sin nada en qué ocuparse. Seres que habían perdido su identidad, invadidos de culpa por haber sobrevivido y de soledad, por haber perdido a sus familias y comunidades. Seres que vagaban en la incertidumbre. Pronto empieza a aparecer la impaciencia hacia esos seres amargados de apariencia lúgubre. Con la ayuda externa, la situación mejoró poco a poco en estos campos. Las visitas de la misión Harrison de Estados Unidos y de David Ben Gurión desde Israel
elevaron la calidad de vida y la moral de los sobrevivientes. La vida resurgió con nuevos lazos de amistad, enorme volumen de matrimonios y una inusitada tasa de nacimientos. El sionismo resurgió con fuerza, promoviendo la creación de kibutzim en algunos campos, como en Buchenwald, y preparando a sus integrantes para una futura vida en Palestina. El ansia de retornar a Israel se afianzó en los corazones de los sobrevivientes y con la esperanza de un mejor futuro. Surgieron allí escuelas, movimientos juveniles, actividades deportivas, sinagogas, periódicos, granjas y hasta partidos políticos. Se promovieron proyectos de perpetuación e incluso se crearon orquestas y teatros. La cultura representó entonces un puente entre el horror y el futuro. Les permitió soslayar la realidad y tener una clave para reconstruir la vida. Mi nombre es Franta Steiner, en Colombia Francisco Steiner. Nací en 1912 en Hodice, cerca de Praga, en la hoy República Checa. Cuando tenía 2 años, mi padre, que había sido presidente de la comunidad, murió en la Primera Guerra Mundial, luchando por el imperio austrohúngaro y su aliado, Alemania. Estudié Derecho en Praga, me gradué en 1936 y como era de ley, entré al ejército. En 1938, cuando Alemania anexó a Checoslovaquia, nos ordenaron volver a casa. Mi vida cambió del todo. Por ser judío, no podía ejercer mi profesión. Tuve que realizar trabajos informales con empleadores no judíos que se arriesgaban al contratarme. En 1943, cuando llegó la orden de juntarnos en la sinagoga para ser transportados al este, yo fingí mi muerte. Dejé mi ropa al lado de un río y conseguí papeles con nombre falso. Amigos no judíos me ayudaron a esconder y empecé a trabajar para la resistencia, pasando mensajes. Siempre llevaba una pastilla de cianuro por si la Gestapo me cogía. Un día me detuvieron y tomé la pastilla, pero los nazis lograron salvarme para torturarme y tratar de sacarme información, pero no delaté a nadie. Por ser prisionero político y judío, me llevaron a Terezín, no al gueto, sino a la pequeña fortaleza, y me torturaron. No sé cómo sobreviví. Luego me trasladaron a Auschwitz, me tatuaron con el número 130058 y me obligaron a trabajar 1 año y medio para la empresa IG Farben. En enero de 1945, con las tropas rusas ya cerca, nos movieron a Buchenwald. Caminamos 2 días sin parar, con temperaturas bajo cero. Después nos montaron en trenes carboneros, a cielo abierto, por 1 semana. ¿Cómo describirlo? Subimos 4.600, bajamos 1.800. Los americanos se aproximaban a Buchenwald y los nazis decidieron volvernos a mover. Pero yo ya había sobrevivido una marcha de la muerte y no iba a repetirlo. El 13 de abril escapé con 2 amigos. Desde entonces, esa fecha, el 13 de abril, hace 1 semana, fue mi cumpleaños. Apoyé a las tropas americanas como traductor. Me casé con la novia que tenía desde antes de la guerra y terminé en un campo de refugiados cerca de Múnich. Desde Alemania solicitamos inmigración a Estados Unidos, Australia, El Salvador y Colombia. Colombia nos aprobó. En 1950 llegamos a Buenaventura y de allí a Bogotá, donde había una pequeña colonia checa. Nunca pude ejercer como abogado y tuvimos que abrir una fábrica de textiles, inicialmente en nuestra misma casa. Al año de llegar nació mi hija Nicole, que está entre ustedes. Se casó con Robbie Chaskel, unión de la cual hay 3 hijos y 3 nietos. Durante mi vida nunca hablé de lo que pasé en la guerra.
mi captura, el trabajo forzado, la falta de comida, el abuso. Fallecí en 1980. En ese entonces, los sobrevivientes no tocábamos estos temas. Como alguna vez le dije a Nicole, solo quienes estuvimos en un campo de concentración sabemos lo que allí ocurría. Ninguna descripción podrá reflejar la realidad de ese infierno. Si hubiese vivido unos años más, tal vez habría empezado a hablar. Hoy es la primera vez que lo hago. Reubicación. Reubicación. Aunque se desarrollaron políticas de repatriación y de reubicación, las puertas se le cerraron a la mayoría de los sobrevivientes, bien directamente o por el sistema de cuotas. Muchos de los visados se obtuvieron por petición de los familiares y amigos en distintas partes. La Organización de las Naciones Unidas creó la Agencia Central de Búsqueda para ayudar a localizar parientes. Se publicaron listas en diarios y emisoras. Sin éxito. Estados Unidos presionó a los británicos para que permitieran la llegada masiva a Palestina. Pese a ello, muchos judíos lo hicieron ilegalmente. La voluntad de reconstruir la vida se sobrepuso a las dificultades de inmigración y la creación del Estado de Israel completó el milagro. En el caso de Colombia, pese a las trabas impuestas por el gobierno secundado por su canciller Luis López de Mesa, varios correligionarios lograron llegar, reconstruyendo aquí sus vidas y construyendo notablemente el bienestar de la nación. Todos ellos reconocen y manifiestan su gratitud por las oportunidades recibidas. Mi nombre es Ruth Melmerstrom. Cuando llegué a Buenaventura, en Colombia, me recibió mi primo Moisés, que había llegado en 1929. Comenzó para mí una vida nueva en Popayán, a donde él me llevó. Después, cuando yo tenía 23 años, nos mudamos a Cali. Allá conocí a mi marido Abraham y vivimos felices. Me casé a los 23 años en 1949. Ah, claro, se me había olvidado decir que nací en 1926. Cuando tenía 15 años, mi madre, mis 2 hermanas y yo fuimos enviadas a Birkenau. Habíamos vivido con grandes temores en Ruja, en la Eslovaquia de hoy. Mi padre falleció en 1938. Mi madre y una de mis hermanas no sobrevivieron el campo de concentración. Mi hermana y yo salimos de Birkenau en marzo de 1945. Unas semanas después llegamos a nuestra casa, a nuestra querida ciudad. Pero el antisemitismo no había muerto en el campo. Teníamos el mismo antisemitismo de 4 años atrás. Entonces buscamos un campo de refugiados en el norte de Austria. Por 3 días viajamos en el techo de los trenes porque no teníamos dinero para el pasaje. Desde allí aplicamos por visas a países donde teníamos familia: Ecuador, Colombia, Perú. A los 11 meses, Colombia fue el primero en responder. En Cali tuve 2 hijas que hoy viven en Estados Unidos y ya tienen nietos. Si yo estuviera viva, habría ido a la reciente boda de mi bisnieta y en un par de años seguramente vería la 5ª generación. Sabría entonces que sobrevivir fue vencer el antisemitismo anidado en el nazismo.
Procedemos ahora a encender las velas conmemorativas. Esta noche tengo el honor de llamar en primer lugar al sobreviviente de la Shoah que hoy nos acompaña, don Samuel Goodman. Don Samuel Goodman, por favor. Carolina Kirchberg y Tomás Chaskel, nuera de don Max Kirchberg e hijo de doña Inge Chaskel, respectivamente.
El turno ahora para Alberto Kopek, hijo de Samuel y Eda Kopek. El turno ahora para Abraham y Carlos Halstuch, hijos de Sigurd Halstuch. Jack Goldstein, hijo de Ana María Goldstein. Me permito llamar ahora a Miriam y José Leibovich, hijos de Moisés y Sara Leibovich. Muchas gracias. Ahora invitamos a nuestros jóvenes, quienes encenderán la vela de la esperanza. Los invito a que nos pongamos en pie, por favor, para dar inicio a nuestra ceremonia religiosa. Invito al rabino Alfredo Goldschmidt, que hoy nos acompaña gentilmente, a aproximarse al Hazán Daniel Rosenthal, y pido disculpas en nombre del rabino Michan, quien estaba presente pero tuvo que salir por un tema familiar, así que también en nombre de él pido disculpas que no pudo participar.
שיר המעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך יומם. השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Desde las profundidades clamo a ti, Adonai. Adonai, oye mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Dios, si tú preservaras las iniquidades, Adonai, ¿quién podría sobrevivir? Contigo está el perdón, pero para que tú puedas ser temido. Mi esperanza está puesta en Adonai, mi alma espera, y yo ansío por su palabra. Mi alma anhela a Adonai más que los nocturnos vigilantes que aguardan la mañana. Aguardan la mañana, Israel, deposita tu esperanza en Adonai, porque con Adonai está la bondad y con él hay abundante salvación. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. אם נזכור את אחינו ואת אחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות היערה שסענו נהרות, ואת הפנדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל הדת היהודים אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הכורת הנאצי יימח שמם, את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת, את האישה שחבקה תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו, את התינוק שאצבעותיו מגששות אל פטמת האם והיא כחולה וצוננת, את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל שהיה לנשק כחזון, הייאוש והמרד, והם ברי הלבב והם פקוחי העיניים, והם שהשליחו נפשם מנגד בידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום בצהריו, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים. נזכור את אילי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים, יזכור החי את מיטב, כי עיניהם מנגד לנו, הנה נטבעות עיניהם סביב, סביב ואל דמי, על דמי לנו, עדי יהיו חיינו ראויים לזכרם. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas, las casas de la ciudad y en el campo, las calles de la aldea bulliciosas como un río, y el solitario paradero, el anciano y su rostro, la joven y sus trenzas, el bebé,
las miles de comunidades de Israel y sus humanos, toda la colectividad de los judíos, que sucumbió en el exterminio en manos del asesino nazi, quien gritó y cayó en su grito. La mujer abrazando a su bebé y que en sus brazos se desplomaron. El bebé cuyos dedos buscan el pezón materno y este está azul de frío. Las piernas que buscaron salida y ya no había, y las manos cerrándose en puños, y los puños que levantaron el hierro, y el hierro que se transformó en el arma de la esperanza, de la desesperación, de la rebelión, y ellos de corazón generoso, y ellos con sus ojos abiertos son los que se arrojaron sin posibilidad de salvar. Recordamos el día, su mediodía, el sol que ascendió sobre el altar sangriento, los cielos altos y mudos. Recordamos los montículos de ceniza, debajo de los jardines florecientes. Recordaba el vivo a sus muertos, porque ellos nos enfrentan, y sus ojos alrededor. Y no cesaremos, nunca cesaremos, hasta que seamos dignos a su memoria. El Malek Rachamim Shochem Bamromim Amertzeh Menucha Nechonai Tachat Kanefei Ashchina que nos himos de orim, que suara la clia más irim, et nishmot kol aheinu bnei Israel, שנטבחו בשואה, אנשים, נשים בדם, שנחנקו ושנשרפו ושנהרגו, שמסרו את נפשם על קידוש השם. בגן עדן תהיה מנוחתם, הנבל הרחמים. אז תרם וסדר כנפך על עולמים, וצרור ויצרור החיים את נשמותיכם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיכם, ונאמר amén. Oh Dios misericordioso, tú que moras en las alturas, concede el reposo eterno y acoge bajo tu divinidad entre los consagrados a ti con pureza, que brillan cual resplandor celeste a las almas de nuestros hermanos, hijos de Israel, que fueron masacrados en la Shoah, mujeres, hombres y niños, que fueron asfixiados, quemados vivos y asesinados, que sacrificaron sus vidas por la santificación de tu nombre. Que su descanso sea en el paraíso. Por favor, Señor de la misericordia, acógelos bajo tu divinidad para la eternidad y liga sus almas con la vida. Dios es su heredad y descansarán en paz sobre sus lechos y digamos amén. Los invito entonces a que encerremos recitando juntos el Kadish. Hitgadal vehitgadash shemer rabba ve'alma divra jerute ve'yamlich malchute בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמר רבה מברך לעולם
ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. להלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם ועלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ואמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Pueden tomar asiento. Volver a vivir, Alina Birenbaum. Mi vida comenzó desde el fin. Primero conocí la muerte, el terror y solo después el nacimiento. Crecí en la destrucción, en el reino del odio y solo después vi la construcción. Mi vida comenzó desde el fin y solo después volví al comienzo, regresé al renacimiento. No era simple, no fue simple, porque el bien no es menos fuerte que el mal, y también en mí reside la fuerza de no rendirse. Yo soy un hecho. Como hemos visto, para los sobrevivientes el fin de la Segunda Guerra fue solo el comienzo de otra guerra, la guerra por la vida. ¿Cuán profunda era la brecha entre la liberación y el regreso a la vida? ¿Qué se dejaba atrás? ¿Cómo era abandonar un mundo perdido para intentar vivir uno nuevo? ¿Qué implicaba ese cambio? Es frecuente que, al hablar de los años oscuros, se termine con un final feliz, la liberación. Pero, ¿cómo fue ello para los sobrevivientes? ¿Cómo vivir después de lo pasado? ¿A dónde ir ahora que eran libres de volver a casa, pero ya no había casa ni familia? En definitiva, ¿cómo volver a vivir? A la alegría del rescate se sumaba el dolor de la pérdida y a veces de la culpa. Sobrevivir cuando tal vez sus familias habían sido masacradas. La liberación les revelaba la dimensión real de su tragedia. Solos, carentes de todo, los sobrevivientes solo podían detallar lo que ya no tenían. Aún así, debían abrirse un camino nuevo con la fuerza que les quedaba y la pendencia de factores externos. La búsqueda de ese camino ocupaba ahora sus vidas, pero no reemplazaba el mundo perdido. Era una búsqueda acompañada de terrible soledad. Comenzar una nueva vida era todo menos fácil. Para muchos, llegar a Colombia representó la superación del pasado, el empuje del reinicio y la esperanza de un nuevo futuro. Sin duda, la venganza de los sobrevivientes fue la reconstrucción de su vida, de su entorno familiar y comunitario y la derrota de la devastación. Estimados amigos,
Los invito a ponernos de pie para Tikva. Kolod valeva enima nefesh Yehudi romia ulfat mizrach karima ani letzion ofia on lovda tikvateino adigevavan shlot alpayim liotam hoshi be'aretzeinu eretz Zion Yerushalayim liodam hoshi be'aretzeinu eretz Zion Yerushalayim. Muchas gracias a todos por su asistencia.